eskurapen horren zutabe importantenetako bat izan da. Bueno, decía que es un honor tener entre nosotros, buenas tardes, por supuesto, ¿no? Es un honor tener entre nosotros a Cristina Fernández Cubas, una escritora que ha recibido los máximos galardones de las letras españolas, como el Nacional de las Letras en el 2023, y sobre todo porque es una de las máximas exponentes del género cuentístico en castellano y en este festival no podía faltar, ¿no? Sí, Antonia García Pagés era la niñera de las tres pequeñas en una familia de 5 hermanos, y esto sucedía en Arenys de Mar, que como su nombre indica, había mar. Y mi casa estaba enfrente del mar. Y la Totó, Antonia García Pagés, era de Arenys de Munt, que como su nombre indica era de la montaña. Y bueno, pues esta señora tenía un arsenal de historias, de prodigios, de espantos maravilloso, y yo creo que ella sí que es mi primera influencia. Yo recuerdo aquellos días con esas historias que nunca acababan, eran así las historias de la Totó, y que nunca, cuando querías saber algo, pero esto, Antonio, Totó, ¿dónde ocurrió? Te contestaba con evasivas, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador, o cosas de estas, o así me lo contaron y así lo cuento. O sea, quedaba siempre una ola de misterio, y yo he pensado muchas veces, yo me iba a la cama. Bueno, en Las Hermanas, las historias de la Totó produjeron distintos efectos. Hubo una que tuvo un insomnio, pero pertinaz, durante toda su infancia y parte de la adolescencia. Y en cambio, a mí me encantaban. Y yo me iba a la cama, pues que además es que hay que reconstruir un poco los inviernos en aquel pueblo, que eran helados, eran muy fríos, bueno, muy bonitos. Se oía el rumor de las olas del mar, teníamos una salamandra, allí en la luz de la sala. Era época de restricciones, porque yo nací en el 45 y las he pillado todas. Y entonces de repente se iba la luz, y era la hora mágica, ¿no? La hora de los quinqués, de las sombras. Bueno, todo eso favorecía cuentos de misterio, de terror, que a mí me encantaban. Y yo me iba a la cama pensando y pensando y pensando, y luego, con el tiempo de adulta, naturalmente de pequeña no lo pensaba esto, pienso que es un poco el efecto que yo quiero que tenga mi lector, que siga dándole vueltas, como hacía yo en aquella cama pequeña, donde, bueno, era un cuarto en el que dormíamos las tres y la Totó. Mi padre tenía un salón biblioteca que nos estaba prohibido. Bueno, no es que nos estuviera prohibido, pero en aquella época las casas, no es como ahora, se dividía en la zona de los adultos y de los pequeños. Ahora no, ahora los pequeños están en todas partes y son los reyes de la casa, pero entonces no. Había zonas que no nos atrevíamos a, solamente el Día de Reyes, que los reyes dejaban los juguetes allí, o en fiestas muy señaladas, pero no. Y entonces era como el Santa Santorum de mi padre. Pero los domingos, cuando se iba el fútbol a Barcelona, porque esto sucedía a 40 kilómetros de Barcelona, y mi madre se había ido a no sé dónde, era el momento de la felicidad. Y entonces invadíamos, las dos hermanas, de las tres pequeñas, las dos mayores, invadíamos el salón, y entonces teníamos acceso a libros que considerábamos misteriosos. Y bueno, también el salón era un poco un lugar de cigarrillos prohibidos, un lugar de escuchar música. O sea, a mi padre le gustaba mucho la música clásica. Nosotros éramos pequeñas y no, poníamos nuestros discos de 45, hacíamos un montón de cosas prohibidas. Y bueno, pues estos viajes, los 2 años en América Latina, para mí fue lo más importante del mundo, porque cuando regresé me di cuenta de que, claro, estar 2 años en unos países que son completamente distintos al tuyo, pero que hablan lo mismo, hablan tu idioma, tú no te das cuenta que han pasado 2 años. Y cuando tú regresas, en barco también, porque hacíamos todo en barco, cuando regresas te encuentras los niños que son muy mayores y los mayores que son muy, muy mis padres, por ejemplo. Entonces yo vi enseguida que la editorial ideal para mis cuentos era Tusquets, que en aquellos momentos tenían unos libros que parecían mágicos, plateados y dorados, muy pequeñitos, que eran, bueno, maravillosamente diseñados por Oscar Tusquets, el marido de Beatriz de Moura, la editora. Y bueno, yo pensé, y entonces alguien, un poeta, con toda su buena fe del mundo,
me dio una información que no era verdad. Me dijo, no vayas a Tusquets porque tienen la programación cubierta para 5 años. Y entonces yo pensé, no, pues a Tusquets no voy porque para que me digan que no. Y además yo conocía a Beatriz, porque Beatriz había publicado a mi marido. A mi marido y su hermano Eugenio Trías habían escrito un libro rarísimo, que era Santa de Addis Abeba, pero esta colección, pues iba bien. No me presenté a Beatriz, fui a otras editoriales y en todas me decían que eran interesantes, pero que los cuentos se vendían sin excepción muy mal. Bueno, un editor que aún publica cuentos y que no diré quién es, así me mortifiquen, me dijo, sí, no están mal, pero los finales, qué raros, ¿por qué no los cambias? Y yo, que me sentía orgullosa de mis finales, dije, ni hablar. O sea que creo que aprendí mucho en aquellos días de que si uno está seguro de una cosa, está muy bien recibir consejos, pero si tú estás segurísimo de algo, no te dejes influir. Bueno, total, resumiendo que al final, pues por avatares de la vida, Beatriz de Moura los leyó, le encantaron y dijo adelante. Hay corrientes de aire entre los cuentos, hay corrientes de aire, se comunican, cada uno va a la suya, pero hay algo, y en otros no hay nada. Pero no sé cómo. ah, y esto me ha pasado en el libro que acabo de terminar ahora, que me demoró bastante, había un cuento que me molestaba, lo he retirado y bueno, él solo ha recobrado su posible valor, pero allí no pegaba. ¿Por qué? No lo sé. Se comían los otros, por extensión quizás, no tienen que tener la misma extensión, pero bueno, no sé, se comían los otros y no me parecía bien esto. Y pues bueno, no sé, yo siempre le pongo el nombre de uno de los cuentos. Quizás es como el buque insignia, quizás, no sé. O sea, es el single, digamos, Pues no lo sé, sí. del LP. Y a veces iba siempre en tercer lugar, Ujú. menos en la habitación de Norma, que fue el primero. Primero. Y ahora yo creo que en este cuento, en este libro que acabo de acabar, está reposando el libro, creo que va a ir el quinto, porque ahora son 6. Va a ir el quinto, sí, sí, sí. Ujú. A mí el cuento que me gustó mucho, 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 y perdón, no estoy revelando nada original, es el Aleph de Borges. Ujú. ¿Viste? Me encantó. Otro cuento que me fascinó, y por ahí descubrí a esta escritora. Claro, yo he estudiado Derecho, no he estudiado Literatura en la universidad, que por un lado, pues es un absurdo si quieres, pero por otro lado me da más libertad, no tengo. Que es La Resucitada de Emilia Pardo Bazán. Es un cuento magistral, que de alguna manera en esa complicidad que tienes, yo por lo menos con el lector, que no engañar a un lector de cuentos es imposible, aparte que no lo he intentado, es imposible. Pues creo que allí están todos los elementos, pero de alguna manera el cuento no ha acabado del todo, el cuento ha acabado, pero no ha acabado. Y quiero que a este lector le pase lo que me pasaba a mí de pequeña en la cama después de las leyendas y las historias de la Totó, que le siga dando vueltas. Y sobre todo en el momento de entregar el libro, sufro mucho. Me habrán entendido, serán el editor, en este caso, la gente, mis cómplices o no. Siempre paso mieditis. No, no es comparable al primer libro, no puedo decir que, porque ahora yo ya sé, cuando yo publiqué mi primer libro, ilusionadísima, yo no sabía, para mí fue una sorpresa comunicar con bastante gente.